Pues siéntese. ¿Sabe? Quiero hacerle estas preguntas. ¿Es usted orgulloso? No me conteste, solamente considérelo. ¿Es usted orgulloso? ¿Es usted soberbio? Estas palabras el Señor me las hizo a mí y yo se las hago a ustedes. ¿Cuándo fue la última vez en que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿Cuándo fue la última vez en que usted se presentó delante de Dios? Hoy quiero hablarle de un corazón humillado. ¿Es usted humilde? La humildad es el concepto que tenemos de nosotros mismos, pero un concepto muy modesto, ¿sí? No más de lo que podemos pensar. Para ser humildes tenemos que vivir ciertas cosas, experiencias, para que usted note si es humilde o no. La humildad es una virtud que no muchos la poseemos. Casi siempre el ser humano quiere el reconocimiento, el aplauso, el que se le reconozca los logros o las cosas que hace. ¿Sabe? Estaba escuchando una historia en un predicador, estaba escuchando una predicación y escuché esta historia de una ranita que estaba en un estanque, pero se dio cuenta que su estanque ya casi se le quitaba el agua, ¿no? Ya casi se extinguía su agua. Y dijo, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Y miró a lo lejos y vio que había un estanque a lo lejos, lleno de agua, aguas cristalinas. Y dijo, ay, ¿cómo le voy a hacer para llegar a aquel estanque? Tengo que ingeniármelas. Piensa, tú eres muy inteligente, ranita. Entonces vio a dos pájaros que estaban cerca de allí del estanque y les dijo, oigan, vengan para acá. Miren, traigan una rama. Yo quiero cruzar este bosque y llegar hasta aquel estanque, pero ustedes me van a ayudar. Traigan una rama y agárrenla cada una de cada lado y yo me voy a colgar de esa rama y cuando yo llegue allá al estanque me sueltan, ¿sí? Y así acordaron. Los dos pájaros agarraron la rama, la sostuvieron y la ranita agarró con la boca la rama y pues de ahí se sujetó de su boca. Y se la llevaron y empezaron a pasar algunos bosques. Y varios animales la veían y decían, ¡wow! Está volando la rana. Y se sorprendían y algunos le aplaudían. Pero había una vaca en un bosque que estaba pastando y cuando vio a la rana dijo, ¡wow! ¿A quién se le ocurriría eso? Seguro a los pájaros, porque los pájaros son muy inteligentes. ¡Bravo, pajarillos, bravo! Y la rana contesta, no fue a los pájaros, fue a mí. Y fue. Hablamos del sentido de la humildad, ¿sí? La humildad se asocia directamente con la reverencia a Dios. Humillarse ante Dios significa reconocer que no somos suficientes por nosotros mismos y que dependemos completamente de Él. El ser humano, fíjese, siempre es bien difícil que reconozca a Dios, que diga, es Dios el que ha hecho estas cosas en mí.
Por ejemplo, si se gradúan de una carrera, muchas veces dice, fue por mis logros, fue por mi esfuerzo. Si usted tiene una buena posición en el trabajo, dice, fue porque yo me esforcé, yo lo logré. Pero el reconocimiento a Dios muy pocas veces se le da. Le quiero hablar hoy de Segunda de Crónicas 7:14. Si sabe, Segunda de Crónicas 7:14, estaba leyéndolo en la versión nueva versión, y es completamente diferente a la Reina Valera, y dice así. En este tiempo dice, llegó una noche, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Siguiente. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. El pueblo de Israel en ese tiempo estaba comandado por el rey Salomón. Y el rey Salomón había construido el templo de Jerusalén. Ustedes tal vez se saben la historia. Había construido el templo. En ese tiempo, después de la construcción, lo dedicó, lo consagró. Generó una gran alegría en el pueblo. Se sacrificaron muchos carneros, muchas ovejas. Y dice ahí un poquito más atrás en Crónicas, Segunda de Crónicas 6, que 14 días duró la fiesta. Salomón ya había tenido un encuentro con el Señor. Anteriormente había tenido un sueño donde Dios le hablaba y le pidió sabiduría. Pero en esta ocasión dice que después de haberlos despedido, ellos se fueron a sus casas. Él se acostó a dormir. Entonces el Señor se le apareció nuevamente y le da precisamente estas palabras a Salomón. Fíjese, el Señor quería habitar en el pueblo, quería ser, sí, parte del pueblo, que el pueblo lo aceptara, que el pueblo lo reverenciara, que el pueblo lo reconociera, que el pueblo se acercara siempre a él y tuviera una relación muy profunda. Y le da estas palabras a Salomón, y son palabras muy impactantes porque dice, si mi pueblo se humillare, un pueblo que se humilla reconoce la soberanía de Dios. Podemos tener todo, pero si no tenemos a Dios, en vano sería. ¿Sabe? Egipto en el tiempo de Moisés era una ciudad muy prominente. Y cuando les llegaron las plagas y cuando Dios empezó a tratar con ellos, ¿qué quedó de Egipto? Absolutamente nada. Dice la palabra que hasta el día de hoy Egipto jamás se volvió a levantar. Humillarnos es dejar totalmente, confiar en Dios. ¿Sí? Sabemos, podemos dar por sentado que Dios nos oye por el simple hecho de ser pueblo suyo. Pero esto no siempre es así. Existen momentos en los que como pueblo de Dios nos distanciamos de Él.
y queremos así, quedamos así condicionados. Fíjese, la primera palabra que Dios le da a Salomón dice sí. Es una condición. Si mi pueblo se humilla, está condicionando en cierta manera que Él va a traer bendición, pero si nosotros nos humillamos. Este sí es una conjunción para ser oídos por Dios, ¿sí? No dice humíllense, dice sí se humillan. Cuando traemos un corazón contrito y humillado, Dios no nos desprecia. Cuando usted se humilla y trae un corazón humillado delante de Él, el Señor nunca lo va a despreciar. En Salmo 51, 17, fíjese, después de que David pecó, él, usted sabe esta historia, tuvo una relación con Betsabé, tuvo ahí un adulterio, y él precisamente está escribiendo este Salmo 51, 17 después de esa falla. Cuando nosotros a veces pecamos, hermanos, nos mostramos altivos y decimos, Dios no vio mi pecado, puedo seguir como si nada. ¿Qué pasó con David? Después de que él pecó, quiso tapar el pecado. Dijo, no pasó aquí nada. Tú, Betsabé, vete a tu casa y yo me quedo aquí en el palacio y a Urías lo mandamos a la guerra y que allá lo maten y asunto arreglado. ¿Sí? ¿Qué hizo después de fallar? No se humilló. Su corazón no se mostró humilde, sino que él dijo, nadie vio, pero no sabía que las cámaras del cielo estaban ahí, precisamente en la recámara, ¿sí? Y que estaba anotando todo el Señor. Y después cuando manda al profeta Natán, ¿sabe? El Señor se humilla, ¿sí? Porque el profeta Natán fue y le dijo, mira, le contó una historia. Y después le dijo, eres tú el que has pecado y después tapaste ese pecado. ¿Sí? Pero ¿qué crees? El Señor del cielo lo vio. Y ahora traerá consecuencias sobre ti. Después de que pasó eso, creo que esa fue una experiencia bastante penosa para David, pero ¿qué cree? Después de eso, ya no volvió a enaltecerse el corazón, ¿sí? Después aprendió. Porque la siguiente vez, fíjese que tuvo otra experiencia David con la situación de el niño que murió, que tuvo Betsabé, que murió porque Betsabé estaba embarazada. ¿Y qué hizo David? No fue y reclamó, no fue y dijo, no pasa nada, ya todo está solucionado, no. Ahora sí, él fue delante de Dios y se humilló, se postró, se tiró. Y durante días no se bañó, no comió, o sea, y todos sus siervos decían, ¿y ahora qué le pasa al rey? Él es el rey. Pero su condición, ¿sí? Lo llevó a reconocer. Cuando nosotros nos humillamos, el Señor nos enaltece. Fíjese, después el mismo Dios da, estas palabras son impactantes, hermanos, porque después Dios reconoce a David.
y le dice, he hallado a mi siervo, varón conforme a mi corazón. ¿Qué quiero decir con eso? Que el Señor no está pidiendo perfección en nosotros. Está pidiendo ¿qué? Humillación, humildad en nosotros. ¿Sí? Humildad en nosotros. Continuamos. Dice ahí la palabra, y si se convirtieran de sus malos caminos, el humillarse ante Dios lleva consigo el arrepentimiento y disposición a ser corregido. ¿A quién le gusta que nos corrijan? A nadie, ¿verdad? En la etimología, fíjese, del diccionario Strong, dice que arrepentimiento es teshuva. Teshuva, esto lo aprendí hace unos días, dice que es retornar, volver al original, dice dar la vuelta en U, o sea, volverte otra vez. Mandamientos, a las ordenanzas, a la forma como quiere Dios gobernar en nosotros, ¿sí? Creo que este versículo es un llamado al arrepentimiento, hermanos. El poder hacer teshuva en nuestra vida, el poder volver otra vez a retornar, el volver otra vez. Dios quiere hacer en nosotros. El ser humano por naturaleza es ingobernable. Fíjese, en Deuteronomio 9:13, si gustan ponerla, si no, no se preocupe. En Deuteronomio 9:13, estaba leyendo que es la primera vez que Dios usa esa palabra sobre el pueblo. Y le dice a Moisés, este pueblo es duro de cerviz. ¿Sí? Y cuando investigué, ¿por qué Dios decía duro de cerviz? Que era terco, indomable, que no se deja guiar, que quiere gobernarse a sí mismo. Y dice, yo estoy bien. El terco, necio, rebelde nunca se va a humillar. ¿Sí? Nunca va a agachar la cabeza y va a decir, está bien Dios, tienes razón, yo estoy regándola, está bien Dios, si es verdad, estoy pecando delante de ti. El duro de cerviz considera que puede caminar así. Cada vez que leo el Antiguo Testamento, hermanos, le digo al Señor, nos parecemos tanto al pueblo de Israel. Mucho, mucho, mucho. Somos los clones del pueblo de Israel. ¿Sí? Y sabe, allí en el Éxodo estaba leyendo que el pueblo no quería una relación con Dios. No quería una relación con Dios porque no quería humillarse, porque quería seguir viviendo como quería. Libre, pero la libertad que ellos consideraban, pero no la libertad que da el Señor Jesucristo. Y le dice a Moisés el pueblo, cuando escuchó que en el monte se escuchaba el sonido de trompetas y truenos,
Y el pueblo le dice a Moisés, ve tú entrevístate con Dios, porque si nosotros vamos, morimos. El pueblo no quería que Dios fuera su Dios. Siempre vio a Moisés como el intermediario, el intercesor, pero verdaderamente en los 40 años que anduvieron en el desierto, no conocieron a Dios. No vivieron lo que vivió Moisés, que lo vivió, que lo vio al mismo Dios cara a cara. Dice, como allí la palabra dice, como el que platica con su amigo, cara a cara. Dice que nos apartemos de nuestra mala conducta, allí en Crónicas. El pueblo no estaba dispuesto a cambiar, no estaba dispuesto a cambiar de conducta. Ellos querían seguir viviendo de la misma manera. Le voy a dar 3 puntos. ¿Qué pasa cuando nos humillamos? El primero, le damos reconocimiento a Dios y a que dependemos totalmente. No por, fíjese, a que dependemos totalmente de Dios. Comprendemos que todas nuestras capacidades y talentos son dados por Dios, no por merecimiento propio. Dependemos totalmente de Él. No de nuestro trabajo, no de nuestra economía, no de nuestra posición en la sociedad, no de nuestros bienes. Cuando usted no tiene trabajo, que en un momento, hoy tiene trabajo y el día de mañana no. Si usted no depende de Dios, el mundo se le acaba. Y dice, santo Dios, ¿y ahora quién me va a mantener? ¿Y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora qué voy a vestir? Y nos empezamos a cuestionar y preocupar y empezamos a buscar una salida. Dios quiere que le demos el reconocimiento que Él merece y que dependamos totalmente de Él. Y saber que lo que Él nos ha dado no ha sido porque nosotros no lo merezcamos. Es por su gracia, es por su amor. Segundo punto, nos sometemos a la voluntad de Dios, aceptamos su guía y en nuestra vida, incluso cuando no comprendamos sus planes. Es difícil someternos a la voluntad de Dios, hermanos. Es difícil decirle al Señor, haz tu voluntad en mi vida. Porque cuando las cosas no van bien, le reclamamos a Dios. Cuando la situación se pone cada vez más oscura, vamos y le decimos, Señor, pero si tú eres mi Dios, ¿y dónde estás? Me siento solo, me siento desamparado, me siento triste. Es difícil, pero Él quiere que nos sometamos a su voluntad. Los planes de Él no son nuestros planes. ¿Cuántas veces se ha visto sus planes arruinados? Usted dice, mañana voy a hacer, y voy a ir hacia allá y voy a lograr esto. Y cuando su plan se ve arruinado, ¿cómo se siente? Frustrado, enojado, triste, abatido. Y muchas veces sí le reclamamos a Dios. Pero cuando leemos ahí en Jeremías que dice, tus planes no son, sí, yo tengo planes para ti y mis pensamientos son de paz para ti, ¿sí? Lo que yo tengo para ti es algo muy especial, solamente debes de esperar.
pero el que espera, desespera. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Quién tiene paciencia? Porque pasa un día y lo contamos hasta en el calendario. 1, 2, 3. Vamos al tercer día. Señor, ¿qué pasó? No respondes. ¿Sí? Cuando Él quiere que desarrollemos ciertas virtudes o cierto fruto en nosotros, como es la paciencia. Nos apartan, nos hacen perder el rumbo. ¿Usted ha leído la historia de Nabucodonosor? Cuando el Señor lo había puesto ya, había derrotado a sus enemigos y él reconoce a Dios, ahí en el capítulo 4, ¿sí? Le da el reconocimiento a Dios. Pero después vemos que la soberbia entra, la altivez entra, el orgullo entra. Y Nabucodonosor se ve en un momento irreconocible, como una bestia en el campo. De esto diría muchos ejemplos, hermanos. Saúl, un hombre que nunca entendió realmente por qué el Señor lo había llamado a ser rey. La rebeldía lo llevó a perder la cabeza. Y cuando hecho Saúl. Saúl dice, antes bien, he obedecido a tu Dios. Y esa palabra que está ahí, tu Dios, quiere decir que no era el Dios de Saúl. Por eso Saúl no se mostraba humilde delante de Dios. Por eso Saúl no fue reconocido como el rey que Dios quería que fuera. Póngase de pie. Póngase de pie, ya terminamos. ¿Sabe? En el Salmo 139, 23, hoy quiero invitarlo a que usted haga esto. El rey David nos enseña mucho los salmos, hermanos, mucho, mucho, mucho de verdad. Usted lee más de 40 salmos que escribió el rey David y ahí él nos muestra el conocimiento, la reverencia, el amor, la forma como verdaderamente conocía a Dios. Y en el Salmo 139, hoy lo voy a invitar a que usted lea esta parte 23 y 24 del Salmo 139. Vamos a atrevernos a decirle a Dios que escudriñe nuestro corazón, ¿sí? Y si hay en él algo que le está molestando de nosotros, que nos lo muestre. El Señor le va a dar un sueño, le va a hablar a su corazón, le va a hablar a través de la palabra y usted se va a dar cuenta que hay que está lastimando el corazón de Dios. Dice así el Salmo 139, repítalo conmigo, 23 y 24. Dios mío,
Mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como tú quieres que viva. Hoy venga delante de nuestro Señor, hermano. Dice su palabra, hay una promesa al final de Segunda de Crónicas 7:14 y dice que después de habernos humillado, de haber orado, de buscado su rostro, de reconocer, de arrepentirnos y reconocer, Él sanaría nuestra tierra. Él nos bendeciría. Y esa es una promesa, pero es una promesa condicionada, hermano. Porque primero tenemos que hacer lo que dice antes el versículo. Humillarnos, orar, reconocer delante de Él. Le decía yo al principio, si Él escudriña nuestro corazón, si hoy nos atrevemos a presentar nuestro corazón, yo sé que Él le va a hablar al corazón. Yo sé que nuestro Señor nos va a decir las cosas en las cuales estamos fallando, hermanos. Bendito eres, amado.